Hola gente, vamos a por el tercero de una serie de vídeos sobre Guild Wars 2. Esta vez hablaremos sobre las mecánicas y sistemas básicos que articulan el juego. La intención es que todo esto, junto con lo explicado en el vídeo anterior, os ayude a integraros en el juego más fácilmente. Lo cierto es que, como dije, mi plan era empezar a hablar del lore, pero es una tarea tan ardua y compleja que va a llevar su tiempo, algo que no tengo porque soy un joven adulto a jornada completa. Por eso he decidido cambiar el programa original por uno que incluye un par de vídeos más cortos que hablan de cosas más prácticas para iniciados. Sea como fuere, espero que os sea útil y lo disfrutéis. Dicho esto, al ataque. Historia. Lo primero que uno se encuentra cuando ha creado el personaje y se interna en el mundo es un área instanciada en la que la historia personal se empieza a desarrollar. Que esté instanciada no significa que haya que jugar solo, pues Guild Wars 2 permite que los jugadores que estén en tu grupo puedan unirse y ayudarte, si así lo deseáis. Podéis saber que estáis en un área instanciada mirando el minimapa. Veréis que aparecen unas líneas rojas que delimitan el espacio por el que os podéis mover. Si os adentráis en el espacio marcado por dichas líneas, os saldrá un mensaje de aviso y, si os alejáis mucho o pasáis unos segundos en ellas, el juego os sacará de la instancia. Esto os hará perder el progreso logrado en la misma, teniendo que volver a empezar. Para volver a entrar solo tenéis que acercaros al lugar señalado, donde aparecerá un mensaje de invitación. Por supuesto, la historia no solo transcurre dentro de instancias, también realizaréis tareas relacionadas con la misma cuando estéis en el mundo abierto, cumpliendo objetivos, experimentando la narrativa y demás. Hablando de objetivos, podéis seguirles la pista fácilmente, siempre vienen marcados en un distinguido color verde, sea arriba a la derecha de la pantalla, en el mapa, en el minimapa o en el diario de historia del panel héroe. Normalmente son independientes, pero en algunas ocasiones se entrelazan con las tareas, color amarillo, o eventos, en naranja. Conviene saber también que la progresión en la historia personal del juego base está ligada al nivel del personaje, de ahí que os recomendara usar un potenciador de nivel si no queréis tener esta limitación. En cuanto a la narrativa, esta se desarrolla a través de diálogos en el juego, diálogos en escena, cinemáticas, interacciones con NPC y cartas recibidas en el panel correo. Si os habéis perdido algo por estar prestando atención al combate, podéis consultar los diálogos en el chat, donde quedan registrados, o en el resumen de lo hecho hasta ahora del diario de historia. Una cosa buena que tiene este diario es que os permite rejugar capítulos o cambiar de episodio con enorme facilidad. Basta con seleccionar el capítulo y darle a empezar con esta historia o continuar con esta historia según proceda. Ya sabéis que la historia y la forma en la que se cuenta y se muestra mejora ostensiblemente a partir de la segunda temporada del Mundo Viviente. Y digo la segunda porque la primera, llamada La Guerra de Scarlet, aunque apasionante, no es rejugable. Solo la pudieron jugar los jugadores que estuvieron en activo durante su desarrollo, pues implicó la destrucción y reconstrucción total o parcial de mapas del mundo, como la ciudad de Arco del León, las colinas Kessex o el paso del Ornar. En cualquier caso, los desarrolladores se han esforzado por hacer parcialmente disfrutables algunos episodios de la misma, así como dar acceso a la historia a través de flashbacks jugables o diálogos con historiadores NPC, audio incluido. Y hablando de mundo viviente, capítulos, episodios y demás. Como expliqué en vídeos anteriores, podéis adquirir las historias de Heart of Thorns, Path of Fire y End of Dragons comprando las expansiones, 29,99 las dos primeras, 49,99 las tres. Los capítulos del mundo viviente los tenéis que comprar con gemas, conseguidas con oro del juego o dinero real. En realidad, los capítulos del mundo viviente son tan gratuitos como el juego base, pero solamente para los jugadores que los activaron cuando se lanzaron. Si llegas de nuevas al juego, tendrás que adquirir lo anterior. Si permaneces en activo, los episodios de mundo viviente que lancen a partir de ahora y actives serán tuyos sin coste adicional. Por ir cerrando este apartado sobre la historia, os advierto de que no tenéis que prestar excesiva atención al sistema de trasfondo histórico del personaje. Es un sistema que solo se aplica en la historia del juego base y que está destinado a aquellos jugadores a los que les gusta hacer roleplay, para que tengan diferentes opciones cuando hablan con algunos NPC. No tiene repercusiones ni estéticas ni narrativas. Os recomiendo que disfrutéis de la historia, pues los guionistas y desarrolladores le han puesto un cariño inmenso a que sea entretenida, amena y cautivadora a partes iguales. La cantidad de líneas grabadas por geniales actores de voz es abrumadora. Mapas. Fuera de la historia personal, el mundo de Tyria queda configurado por distintos mapas interconectados por portales. Cada uno de esos mapas ofrece una serie de actividades dentro de su contexto único.
La primera y más esencial de ellas es explorar. Los mapas están inexplorados hasta que entras en ellos y vas descubriendo sus zonas, lo cual proporciona información visual y experiencia. Hecho esto, puedes comenzar a embarcarte en lo que se conoce como compleción de mapas. Completar un determinado mapa suele consistir en obtener todos los puntos de viaje rápido, localizaciones de interés, vistas y puntos de héroe y en realizar todas las tareas. Un indicador registra e informa de tu progreso y, cuando terminas, se te proporciona una recompensa en forma de cofre con objetos, experiencia y logros. Conseguir puntos de viaje rápido, localizaciones y vistas es relativamente sencillo. Hay que llegar a donde se encuentran y, en el caso de las últimas, interactuar con ellas para disfrutar de una mini cinemática paisajística. Algunos de estos elementos a veces pueden hallarse escondidos tras un puzzle de saltos o plataformeo, que puede ser más o menos difícil, aunque los hay muy complejos. Puede suceder lo mismo con los puntos de héroe, aunque hay que añadir algo. Más allá de la simple interacción, estos a veces esconden retos que suelen consistir en un combate especial. Estos puntos de héroe son los que, una vez conseguidos, se usan para ir progresando en tu clase y sus especializaciones. Por último, tenemos las tareas, los famosos corazones amarillos que hacen las veces de sistema de questing. Se activan al estar cerca de ellos y a menudo requieren que el jugador ayude a un NPC con tareas que van desde la típica eliminación de enemigos hasta simples minijuegos. Si se quiere, se puede hablar con el NPC para entender la situación y contexto, pero no es necesario. Una vez completados, proporcionan dinero, experiencia, puntos de karma y otras recompensas que se utilizan como moneda de cambio para muchas cosas, por ejemplo el desbloqueo de monturas. Más allá de la compleción de mapas, estos ofrecen mucho más. Eventos dinámicos, metaeventos, objetivos de recompensas, mazmorras, incursiones, puntos de dominio, logros, secretos. Los eventos dinámicos son actividades que aparecen aquí y allá de forma esporádica y que los jugadores completan para recibir distintas recompensas. A veces esconden batallas con jefes bastante espectaculares y entretenidas. El siguiente escalafón son los metaeventos, que son eventos dinámicos a gran escala que solo aparecen si los jugadores han completado una serie de eventos dinámicos antes. Los objetivos de recompensas, propios de zonas de lona, son misiones adquiribles a través de un tablón que normalmente consisten en acabar con pequeños jefes. Otras actividades como las mazmorras, las incursiones y las misiones de ataque se pueden encontrar en los mapas, aunque también en las ciudades, ya que, como los fractales, son contenido instanciado y diseñado por separado. Para acceder a ellos, es útil pertenecer a guilds o usar la herramienta de buscar grupo, pues parte de este contenido es añejo y no está muy poblado, las mazmorras especialmente, salvo por nuevos jugadores. Por aclararlas, podríamos decir que las mazmorras son una versión simplificada de las incursiones. Estas últimas, por contra, requieren que los participantes las abarquen estando muy preparados y coordinados para superarlas. Las misiones de ataque son la evolución natural de las dos anteriores. Las fractales, sin embargo, son su propia cosa, como quien dice. Son una mezcla alocada, acelerada y divertida de niveles, que también requieren coordinación y se pueden jugar a distintos niveles de dificultad o tier. Habiendo hablado de las zonas instanciadas de la historia y otros lugares, así como de los mapas del mundo, conviene hacer especial mención a la niebla. Se trata de un territorio lleno de misticismo, mitología y religión, origen de todo y vinculado estrechamente a la historia y partes del contenido PvE. Este lugar hace las veces de centro neurálgico para parte del contenido extra, el PvP y el mundo contra mundo. Además de dar acceso a esos elementos, también actúa como expositor de las victorias y logros alcanzados en la dimensión competitiva de Guild Wars 2. Otros. Llevamos ya un buen rato hablando de muchas y distintas cosas y aún nos dejamos en el tintero otros tantos elementos. Parte de ellos se cubrirá en otros vídeos, como por ejemplo las monturas, pero no puedo permitirme cerrar este vídeo sin repasar 5 cosas de forma breve. El sistema de equipamiento, el de puntos de héroe, el de puntos de dominio, el de logros y el de crafteo. Brevemente, el equipamiento de un personaje consiste en 6 piezas de armadura: yelmo, hombreras, armadura, guanteletes, musleras y botas, 8 de armas, 4 para combate terrestre y 4 para subacuático, pudiendo alternar 2 y 2 y dependiendo de si son a una o dos manos, y 6 accesorios, 1 de espalda, 2 pendientes, un colgante y 2 anillos. Todos esos elementos tienen categorías, por ejemplo exótico, ascendido o legendario, estadísticas especiales como dureza, vitalidad, precisión, ferocidad, y pueden ser mejorados con runas. Además, tenemos 3 herramientas para la recolección de materiales: hoz, hacha y pico.
Imaginaos el abanico de posibilidades. Una locura. El sistema de puntos de héroe es, como he dicho antes, el que permite que uno progrese en su clase, desbloqueando distintas habilidades y capacitándonos para poner en práctica diferentes builds. Hay dos tipos de habilidades activas, de arma y de clase. Las primeras dependen de las armas que hayan equipadas en cada mano, las segundas de lo desbloqueado gracias a los puntos de héroe. Además, también hay habilidades pasivas llamadas rasgos. Todo se puede desbloquear y cambiar a placer, por lo que la libertad de configuración es absoluta. El sistema de puntos de dominio es parecido al anterior. Se implementó a partir de Heart of Thorns con efecto retroactivo, es decir, que también se incluyó en el juego base. Consiste en recoger puntos de dominio por los distintos mapas para luego, una vez acumulada la experiencia necesaria, gastarlos en la adquisición de habilidades activas y pasivas de cuenta, no de personaje. A menudo se trata de habilidades que mejoran la calidad de vida del jugador o incrementan sus posibilidades de gameplay, habilitando nuevas opciones de movilidad, desbloqueando habilidades para las monturas, etc. Es por ello que los personajes tienen dos niveles, uno de personaje, 80 es el máximo, y uno de dominio, máximo de 455, se va incrementando con cada expansión. El mecanismo de logros es genial. Da muchísimo que hacer y descubrir, se engrana con todos los apartados del juego, historia, PvE, PvP, mundo contra mundo, extras, lore, y proporciona suculentas recompensas, como oro, gemas, otras divisas, skins, puntos de dominio. Especial mención merecen las colecciones, que son conjuntos de logros que se conjugan entre sí para dar recompensas de gran envergadura, como algunas monturas. Seguirle la pista a un logro es tan fácil como hacer clic y que aparezca fijo en la interfaz. Los logros diarios son muy generosos. Uno puede hacer 3 cositas en cosa de 10 o 15 minutos y recibir 2 monedas de oro. Finalmente, el sistema de crafteo esconde un rico e intrincado puzzle de recetas que nos va a permitir ir desde el crafteo de los consumibles más sencillos hasta el de armas legendarias casi imposibles de conseguir. Con 9 artesanías, forjador, artificiero, cocinero, cazador, joyero, peletero, escriba, sastre y armero, a un mínimo de 2 por personaje, podrás desbloquear recetas a medida que las subas de nivel, cosa que se hace crafteando. 400 o 500 es el máximo, dependiendo de la artesanía. ¿Cuántas cosas? ¿Y me dejo tantas otras? A medida que hago estos vídeos me doy más y más cuenta de la inmensidad de Guild Wars 2. Para complementar mi granito de arena, os dejo en la descripción una serie de enlaces que os serán de utilidad, la wiki oficial, una base de datos sobre builds y una guía de crafteo. Con la esperanza de que os haya gustado este vídeo y que la información os sirva, me despido. Si te ha gustado, puedes darle a me gusta, dejar un comentario, suscribirte, darle a la campanita o, por supuesto, compartir con tu gente. Nos vemos en el siguiente. Cuidaos mucho.